Buenos días, damos una cordial bienvenida a nuestra audiencia de Uno Libre, como tú. Soy Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1, y este es el espacio de todos ustedes, nuestros amables televidentes. Desde aquí, ustedes tienen voz para ayudarnos a hacer una mejor televisión, para construir un mejor canal, para interpelar a quienes hacen posible nuestra programación. Recuerden que recomendaciones, dudas, inquietudes las pueden escribir a través de la página canal1.com.co o al correo defensor@canal1.com.co. Todas sus sugerencias son bien recibidas. Reiteramos la bienvenida a su casa y a su tribuna. Ya lo hemos dicho en otros programas, la televisión moldea, refuerza percepciones, emociones e imaginarios. Por eso, en todos los ámbitos, pero especialmente en aquellos que tocan la intimidad y la privacidad, esta pantalla cumple una función esencialmente, o debe hacerlo, responsable. Por eso compartimos la preocupación de nuestras audiencias en torno al tratamiento de hechos relacionados con homicidios y, en particular, con suicidios que tocan la esfera de la intimidad, la privacidad y el derecho a la imagen. Primero que todo, en relación con las víctimas, con los implicados, con sus familias y sus entornos cercanos. Es esencial que estos temas se aborden con la máxima sensibilidad, evitando estigmatización, protegiendo la dignidad de las personas involucradas, mientras se equilibra con el interés público que lo suscitan. Hoy queremos enfocarnos en cómo los medios pueden gestionar estos temas de una manera ética y respetuosa. Hacemos eco entonces de las preguntas que nos transmiten nuestros televidentes. ¿Cómo puede la televisión tratar estos temas tan sensibles sin comprometer la dignidad de los afectados y al mismo tiempo ofrecer una cobertura certera y significativa? ¿Qué directrices deben seguirse para hacer una representación que evite sensacionalismo y fomente comprensión respetuosa? Para profundizar en ello nos acompañan esta mañana Yaira Guzmán, médica especialista en psiquiatría, especialista en bioética de la Universidad de La Sabana, directora del Grupo de Investigación Psiquiatría y Salud Mental, y además es formadora de periodistas en salud mental. Yaira, bienvenida. Muchísimas gracias, Mario, por la invitación. Gracias por aceptarla. También está con nosotros Sandra Milena Agudelo, profesora, investigadora senior en el Instituto de Salud Pública de la Universidad Javeriana, especialista en gerencia en sistemas de información en salud, con máster en epidemiología y doctorado en salud pública. Es salubrista de la Universidad Javeriana. Sandra, bienvenida. Gracias, Mario. Buenos días. Gracias por acompañarnos. También nos acompaña Astrid Isabela Arrieta, expresidenta de la Asociación Colombiana de Psiquiatría durante periodo previo, jefe del Grupo Funcional de Psiquiatría del Cari. Astrid, bienvenida. Buenos días, Mario. Muchas gracias por la invitación y estar aquí al frente de la audiencia del Canal 1. También está con nosotros Hernando Salazar, profesor de Odontología Periodística de la Universidad Javeriana. Hernando, bienvenido. Buenos días, Mario. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar con la audiencia del Canal 1. Y también están nuestros televidentes que ya inician nuestro espacio expresando sus percepciones. Los medios deberían de ser como más conscientes con la privacidad de la persona y no solamente publicar las cosas, sino hacer más bien como un paréntesis y decir o solucionar la problemática frente a lo que está sucediendo sin necesidad de especular las personas que se ven afectadas. Se está abordando de una manera negativa porque los medios de comunicación o los periodistas en general están llamados a exponer hechos, no simplemente opiniones. No significa que no puedan opinar, pero deben describir hechos. Y en este caso se busca más culpabilizar a alguien, porque siempre necesitamos un chivo expiatorio. Esta información sí es bueno que salga, pero ciertas cosas, algo muy general, no tan entrar tanto a detalle, porque es un dolor humano, es un dolor familiar, es un dolor de los papás en su defecto. Es bueno que se maneje más reservado ciertos temas. La privacidad hay que respetarla, es importante, pero algunas veces conocer la realidad de las cosas ayuda a resolver los problemas. Muy bien, Sandra, salen muchas ideas. Están muy bien ilustrados nuestros televidentes, parece, ¿no? Salud, conciencia, respeto, no queremos chivos expiatorios, privacidad. ¿Tú qué piensas? Muchísimas gracias a los televidentes por esto que acaban de hacer y por lo que han venido haciendo siempre, pensándose un poco
Es decir, la gente no está mirando la pantalla del televisor y pensando que no tienen que decir, la gente tiene siempre cosas que decir. Y aquí, evidentemente, nos dicen cosas interesantes, no especular. ¿Qué significa no especular? No imaginarme 1000 cosas más de lo que pasó, sino contar la circunstancia con claridad. Exactamente los hechos más importantes. ¿Pero qué son hechos importantes? No son los hechos que generan sensacionalismo, no son los hechos que hacen sentir al otro susto o angustia. O morbo. No, o morbo, exacto, que por cierto la palabra morbo viene de enfermedad, es decir, que me incomoda, que me genera toda este revuelto en el estómago. No, yo lo que necesito es entender que hay una situación que se puede superar, sobre todo situaciones relacionadas con la vida, con la muerte, con el dolor, con la angustia. Si fuéramos a hablar, por ejemplo, de homicidios y de suicidios, la muerte temprana es una tragedia. Siempre es una tragedia, aunque toda vida debe terminar. ¿Cómo cuidar esa información sobre las muertes tempranas? Muy bien. Ese morbo, ese afán amarillista parece que no tiene que ver con el interés de los ciudadanos, que parecen conscientes que dicen, no, hasta un cierto límite, Yaira. Pues sí, es que definitivamente se necesita la información. El punto es saber determinar hasta qué punto yo tengo que dar qué información que le sirva a la audiencia. O sea, que de alguna manera, como en todo, lo que yo hago es para servir a los demás, o sea, para que les sirva. Entonces, si yo estoy utilizando información simplemente para atraer la audiencia, es una cosa. Si yo lo estoy haciendo para informar, es otra cosa. Entonces, creería yo que el tema es tener claro cuál es el objetivo cuando yo estoy haciendo un trabajo periodístico. Muy bien. Nos basamos en hechos, pero hay que preguntarse siempre hasta qué punto de vista hay interés de esos hechos en una audiencia masiva y que se circunscribe al interés particular de las familias de los implicados. No todo es importante, no todo es clave para las audiencias que de pronto no quieren saber eso que les queremos contar. Astrid, en esa medida, ¿qué parámetros se deben seguir en los medios de comunicación y en esta pantalla para cuidar, para salvaguardar la privacidad de las personas involucradas en este tipo de sucesos? Sí existen parámetros, uno no debe presentar de manera sensacionalista lo que está pasando, no se debe entrevistar a los familiares que han sido las víctimas asociadas o que son familiares de la persona que ha sido la víctima del homicidio o de este hecho violento. No debe repetir esa noticia de manera constante si no es necesaria. No se deben escribir la secuenciación, los detalles de lo que pasó ni la ubicación de las personas. Cuando se va a entrevistar una familia con dolor, en ese preciso momento se debe evitar, sino posteriormente. Y la secuenciación, por ejemplo, en los casos de suicidio, no se debe dar, no se deben dar estas imágenes, no se deben presentar ni se debe finalizar con esta gráfica de la consecuencia ni el método que se utilizó. Ni imágenes, ni mensajes dirigidos a su entorno cercano, están dirigidos al entorno cercano y a veces les damos una altísima exposición sin respetar esa privacidad tan necesaria. Hernando Salazar. Mario, no es nada fácil, pero el hecho de que no sea nada fácil no quiere decir que sea imposible. Por ejemplo, una recomendación, evitar los primeros planos de los muertos. Por respeto, por consideración con la audiencia, digamos, ese tipo de imágenes pueden ser muy chocantes para la teleaudiencia y también pueden ser muy chocantes para los familiares de las víctimas, porque recordemos que las personas muertas conservan una dignidad. Desde tu perspectiva médica, Sandra, ¿sí o no la imagen, la fotografía, el video, sí o no el nombre, sí o no señales particulares, sí o no lugares de trabajo o otras descripciones que puedan ser características y que permitan identificar a la persona? No, desde ninguna perspectiva se debe utilizar información personal que permita identificar a la sujeta de la situación o sujeto, ni a su familia o sus características personales. De hecho, hay que pensar esto en una perspectiva más integral. A ver, los periodistas tienen un rol central a la hora de pensar qué es lo que muestran, qué es lo que dicen, cómo lo dicen. No hay que escarbar la noticia, no hay que torturar los datos hasta que hablen, hay que respetar cuáles
son los hechos centrales, que construyan información que permita proteger la gente. Los televidentes y las audiencias también tenemos una responsabilidad, y es no consumir todo aquello que sea indigno, todo aquello que no nos permita sentirnos respetados o que no respete a la otra persona. Y yo creo que hay un montón de pistas. Una foto, tipo un programa de televisión de estos de CSI, es decir, donde la persona se ve. ¿Para qué consumimos ese tipo de información? Una cosa es todo aquello que nos interesa en el mundo de las películas, y otro es la vida real y las historias reales que atraviesan la gente. No, Mario. Sí. No, esa curiosidad insana. Escuchemos a nuestros televidentes que tienen preguntas para este panel. Soy un gran consumidor de noticieros de televisión. Frecuentemente veo cómo las noticias muestran escenas íntimas o explícitas de la tragedia o de las víctimas. Me gustaría saber en qué momento este tipo de imágenes o información dejan de ser intimidad del afectado y pueden usarse como herramientas de información. ¿Es realmente necesario usar esta información para contar una noticia? Y la pregunta más importante alrededor de lo que dice nuestro televidente: ¿un suicidio es noticia, Yaira? Depende de tú cómo lo tomes. O sea, aquí lo importante es la información que se dé alrededor de, pero de hecho, como lo decían hace un rato, hay unas pautas que ya están escritas por la Organización Mundial de la Salud, donde se dice cómo se debe reportear alrededor de un tema como el suicidio. Entonces ahí ya lo mencionaron, o sea, hay que evitar mostrar imágenes, hay que evitar mostrar cartas o notas que queden en ese sentido y que puedan generar mayor riesgo, por ejemplo, de imitación en personas susceptibles. Por supuesto que informarlo se puede hacer, pero pensando en qué podría causar un bienestar a los demás, o sea, qué podría ayudar a educar a las personas. Yo respeto profundamente a los periodistas porque sé la rapidez con la que tienen que producir una nota, la rapidez con la que tienen que buscar un experto, un real experto en un tema, cuando sale una noticia que es para ayer. Entonces, claro, ese correr para buscar la información hace que muchas veces en la ligereza se vaya información que no esté tomada a profundidad, pero lo que sí debería quedar claro es que no debemos dar asociaciones o consecuencias o causas simplistas, que es el problema cuando uno hace o cuando uno ve notas relacionadas con estos temas de violencia. Es decir, buscar a veces noticias donde no la hay. Claro, andamos deprisa, pero eso no justifica. Ese es nuestro trabajo, ese es nuestro libreto, eso es nuestra lógica. El Vértigo nunca podrá ser disculpa para equivocarnos, teniendo en cuenta que trabajamos con un medio que es emotivo y que un relato de esta naturaleza puede terminar de emocionalizar y tener consecuencias, como lo decía Yaira, en la salud mental, pero también en la conversación que deriva hacia situaciones que no tienen nada que ver con el suceso, Sandra. Hay que conversar sobre los suicidios y sobre las tragedias, hay que cuidarnos colectivamente. Es decir, el periodismo tiene un rol central a la hora de informar sobre asuntos que nos duelen. Entonces la emotividad no es mala, la emotividad es el reconocimiento también de que somos sujetos sociales, sujetos de emociones. El asunto es que el rol del periodismo, si me lo permiten, y espero que esto lo podamos poner en conversación, es ¿cómo hago para producir emociones que protejan a la gente? ¿Cómo hago para decirle, oiga, hay una persona que sucumbió, que perdió una situación que hizo que su vida terminara tempranamente? Pero aquí también hay formas de que usted, si está en situación de peligro, usted que se siente presionado por la vida, busque ayuda. Hay líneas de ayuda en el distrito y en el país, hay formas de conectarse con ellas. Está la línea Calma, está la línea de ayuda a los hombres, está la línea de ayuda a las mujeres. Es decir, hay formas de llamar, de conectarse. Entonces, si vamos a contar una historia, contemos la historia para contribuir a mostrar que hay formas de superarla. Eso hace parte de las recomendaciones que hace la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo. Muy bien. Si el periodista fuera consciente que la información que produce ayuda a que la gente tome decisiones en todos los aspectos, en la política, en la economía, en lo que tiene que ver con su desempeño ciudadano, pensar esta perspectiva podría contribuir a que la gente toque el tema con un poquitico más de cuidado, porque a raíz de eso se toman decisiones, opiniones, percepciones. Yair. Pero por supuesto, o sea, el periodista cumple un papel primordial en la educación a los pacientes y a las personas, hablemos de la población general. El periodista, por la audiencia, es visto como un experto en los temas que toca. Entonces, si nosotros lo miramos desde el punto de vista de salud mental,
Pues una cosa es que yo le llegue a un paciente y a una familia uno a uno, y otra cosa es que los medios de comunicación, con la amplia gama de distribución que tienen frente a la audiencia, ayudaran a que nosotros pudiéramos llevar esa información en términos de autocuidado, de prevención. Eso es lo que realmente necesitamos. Muchas veces el problema es que el discurso se va un poco hacia la parte incendiaria, y ese es el tema clave en donde nosotros tenemos que atacar la parte periodística. Y a veces a la parte facilista, ¿verdad? A lo obvio, a lo repetitivo, en la idea de que eso le interesa a las audiencias. A propósito de audiencias, están participando con más preguntas. Si un noticiero quiere cubrir la noticia de un familiar cercano que ha muerto, ¿a qué entidad puedo dirigirme para la no divulgación de esta información que pueda alterar pues, mi dignidad y mi intimidad? ¿Y qué pasos puedo seguir para presentar una queja formal ante esto? Muy bien, hay todo un proceso. Partimos de la libertad de expresión, el respeto por la libertad de expresión, pero la libertad de expresión también respeta, Sandra. Sí, gracias a la televidente por esa pregunta tan interesante. A ver, primero hay que acudir siempre al medio, es decir, la Defensoría del Televidente es un lugar donde tienes que poner esta queja, tienes que ponerlo como parte de la discusión de los medios. También tenemos que pensar un poco que hay normas legales que protegen a las personas. En Colombia hay una ley de habeas data, quiere decir que tus datos personales deben ser utilizados de la manera más adecuada y te protegen. Entonces hay organizaciones encargadas de proteger esa información. Pero inicialmente yo te recomendaría que vayas un poco y busques, por ejemplo, con la Fiscalía General de la Nación. Puede haber procesos donde tú puedes poner quejas por uso inadecuado de tu información. Si esta información no fuera usada para este tipo de cosas, sino para información comercial, tendrías que ir a la Superintendencia de Industria y Comercio. Pero como aquí la están usando es para fines comunicativos, entonces ve a los canales correctos al respecto. Muy bien. Señores televidentes, ustedes tienen derechos consagrados constitucionalmente. Solo con que ustedes digan no quiero ser grabado, no quiero ser narrado, es suficiente frente a un medio de comunicación, frente a una red social o frente a cualquier persona en la calle, en un centro comercial. Eso lo consagra la ley. Verbalmente, no necesitan ustedes escribirlo, verbalmente ustedes dicen no quiero ser grabado. En cambio, la ley es explícita diciendo que para que el medio pueda utilizar su imagen o su historia, la persona tiene que firmar por escrito la autorización para hacerlo. Así que la ley está del lado de las audiencias, hay que ejercer ese derecho. Si no quieren ser narrados, no lo permitan. Yaira, empatía, ¿no? Habría un poquito de empatía. Habría que preguntarle a todos estos productores de contenido, periodistas, y decirles, miércoles, ustedes en esa situación, ¿qué preferirían? Eso sería suficiente, ¿no? Yo creo que es parte de la solución, o sea, que todos nosotros, no importa qué profesión estemos ejerciendo, médicos, abogados, ingenieros, arquitectos, periodistas, somos personas. Somos personas y todos tenemos nuestra dignidad, obviamente, y queremos que se respete. Entonces, si nosotros logramos ponernos del otro lado y hacer algo de empatía, pero más allá de empatía, incluso simpatía, ¿no?, con la persona que está al otro lado sufriendo, pues yo diría, pues a mí no me gustaría que dijeran esto de mí, o qué pensaría mi familia si dijeran esto de mí. ¿Qué consecuencias podría traer para las personas a las que yo puedo representar o quienes se pueden identificar conmigo? Entonces ahí está el punto. Muy bien, más televidentes preguntando, veamos. Si tengo un familiar que ha muerto violentamente, ¿puedo pedirle a los medios de comunicación que no publiquen nada al respecto? ¿Y qué mecanismos puedo acceder para proteger mi privacidad y la de mis familiares? Bien, hay varios elementos. El primero, pues referirse al medio, primero con un derecho de petición, con una acción de tutela o ejercer más allá en el derecho otro tipo de acciones. Legales, existe una más todavía que se llama el derecho al olvido, cuando hay razones fundamentales para que el medio retire de su archivo público, no del privado, y de las redes sociales o cualquier tipo de instancia pública aquella publicación que se hizo. Gracias por eso. Miren esto tan bello. El derecho al olvido no es que se olvide la situación de la persona, es que esta no se vuelva de dominio público. Tú hiciste una pregunta, Mario, al principio y dijiste, ¿qué es del dominio público y qué es del dominio privado?
Entonces recordemos que la intimidad de las personas pasa por reconocer que todos tenemos asuntos que no necesitamos que estén en boca de todos, que no necesitamos ser enjuiciados ni enjuiciar a los otros. La televisión y los espacios periodísticos están hechos para informar y contar hechos, no para narrarnos historias que nos vuelvan parte de las novelas de la vida. Entonces, sí, usted necesita que su información salga de cualquier medio, no solo medio de comunicación, de cualquier base de datos, de cualquier sistema donde lo tengan registrado. Usted puede utilizar el derecho al olvido, que es una forma de que sus datos sean completamente borrados. El problema es, y ahí volvemos con esta idea de la ética periodística, el problema es que si todo el mundo la está divulgando de manera masiva, no hay forma alguna entonces que usted pueda reclamarle a todo el mundo y se le vuelve esto una pelea contra todos. No, por favor, empieza en casa. No divulguen aquello que no les gustaría que divulgaran de ustedes. Bueno, la única cortapisa para el derecho al olvido es el interés público evidente que una instancia judicial puede manifestar para que eso se mantenga en ese dominio público. Recuerden, los operadores por los que ustedes pueden sintonizar este y los demás programas del Canal 1. Su opinión es muy importante. Nos pueden escribir a través del correo defensor@canal1.com.co. Abramos el buzón y veamos algunos de los mensajes que ustedes nos han hecho llegar recientemente con Natalia Acosta. Natalia, buenos días. Mario, buenos días y buenos días a todos los televidentes que nos acompañan en esta mañana. El primer correo que nos llega dice: hola, quisiera solicitar que vuelvan a emitir Dragon Ball, porque ya no lo están programando. Nos escribe Juan Carlos Duque. Muy bien, esa franja de programación está todavía en pausa. Más adelante estaremos informando si regresa, particularmente los fines de semana en la mañana, Natalia. El siguiente correo que recibimos dice: felicito al canal por las noticias y las películas. Sería genial que incluyeran la serie CSI en todas sus temporadas y de las diferentes ciudades. Nos escribe Julie Carolina García. Muy bien, propuestas en este sentido que se repiten en nuestro buzón y que aquí potenciamos, Natalia. El siguiente correo dice: sería excelente que el canal dejara de transmitir programación repetida. Muchas personas se han quejado de lo mismo, pero parece que no les importara. Nos escribe Sori Restrepo, Víctor Moreno y Ricardo Amaya. Sí nos interesa, por eso volvemos a ubicar este tipo de correos sobre la repetición aquí en este espacio para lograr que no se haga, o por lo menos no se haga con tanta frecuencia, Natalia. Y por último, nuestros televidentes nos envían sus videos. Quiero decirles que el Canal 1 los recomiendo. Primero que todo, el noticiero es 1A. El noticiero profesional, muy profesionales. Muy bien, gracias a nuestros televidentes en la calle que también hablan de nuestro canal en la perspectiva positiva. Y gracias a Natalia Costa por reportarnos los correos de nuestros televidentes. Bien, ya hemos estado entregando algunas de las soluciones, de las alternativas, de las perspectivas. Entremos más en concreto en esa idea de qué hacer, cómo corregir una vez detectado el problema. Comencemos con nuestros televidentes que tienen mucho para decirnos al respecto. Los medios de comunicación y los periodistas, este tipo de situaciones tan dolorosas y delicadas como suicidios y homicidios deben abordarse desde la problemática como tal y no tanto desde la víctima. La prensa debe ser prudente y más con la vida ajena, por favor. Y bueno, y también, pues que tampoco hay que creer todo lo que dice por la televisión, ¿no? A veces son cosas buenas, a veces son cosas malas. Tenemos que tener discernimiento en la verdad y la verdad que nos están diciendo. Creo que son hechos que se deben contar. Tratar de priorizar, digamos, las imágenes, de pronto que no vayan a haber imágenes que irrespeten a la persona o a la familia, pero creo que se deben contar las historias tal y como son. La violencia y los homicidios es un factor muy serio, pero en este momento lo que tenemos que mirar es que deje de existir la polaridad, la violencia, en fin, tenemos que propender por la solidaridad. Muy bien, esa es la perspectiva de nuestros televidentes. La tuya, Astrid, para tocar estos temas tan sensibles en medios de comunicación y en televisión. La forma como yo puedo inferir en cómo yo doy la información puede provocar en la población cosas negativas. Los medios de comunicación pueden ayudar, por ejemplo, a las campañas que se hacen para la promoción de la salud mental y la prevención, en este caso puede ser del suicidio o la prevención de enfermedades mentales.
ayudando a dar información o educación a cómo enfrentar los problemas, a cómo enfrentar los factores de riesgo, situaciones de riesgo, tener o reconocer que los periodistas o los comunicadores pueden estar implicados, cómo pueden verse influenciados cuando están al frente de estas noticias, que pueden verse afectados cuando están cubriendo estas noticias, el dar una información con realidad. Muy bien, Astrid, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias, Mario, por la invitación. Un gusto de poder acompañarte en el día de hoy. Muchas gracias por hacerlo. Astrid Isabel Arrieta, expresidenta de la Asociación Colombiana de Psiquiatría y jefe del Grupo Funcional de Psiquiatría del CARI. Hernando Salazar, buenas prácticas para los periodistas en televisión. Cuando a una familia le matan a un pariente o a unos parientes, o cuando un pariente se suicida, por ejemplo, es muy riesgoso causarle aún más dolor a la familia cuando relatamos la historia o cuando recordamos los hechos. Es decir, no hay necesidad de contar nuevamente todo lo que pasó y dar detalles que a veces son innecesarios, que pueden resultar siendo más dolorosos para las familias que ya tienen una pena por la pérdida de un familiar que murió violentamente. Hernando Salazar, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Mario, por la invitación. Fue un placer acompañarlos. Hernando Salazar, profesor de Deontología en la Universidad Javeriana. Yaira, recomendaciones. Dejemos un decálogo, una ruta, un faro para periodistas, para medios, pero para televidentes también. Bueno, para los periodistas les diría, cuando estén escribiendo o estén hablando sobre temas de salud mental, piensen en ustedes mismos. Piensen, y ya lo hemos visto, que algunos periodistas cuando están haciendo sus notas pueden caer en tener síntomas emocionales. O sea, nadie está exento. Todos nosotros podemos tener en algún momento de la vida síntomas emocionales, ansiedad, depresión, eso es lo más frecuente. Entonces, cuando hagamos la nota, tengamos la responsabilidad de saber cómo me sentiría yo estando al otro lado y validar el sufrimiento de las personas y de las familias de estas personas. Yaira, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por la invitación. Muy bien. Yaira Guzmán, especialista en psiquiatría, especialista en bioética, formadora de periodistas en salud mental. Muchas gracias por estar con nosotros. Mauricio, recomendaciones en el cierre de nuestro espacio. Una persona comete un delito, ¿sí? Entonces yo pienso que los medios de comunicación, obvio, deben ir, y toda la sociedad debe ir en contra de que se cometan delitos. Pero para proteger la privacidad de los demás, lo que se debe evitar es el juicio de valor, ¿sí? Como decir, la víctima, porque empieza a crearse, la víctima se creó el delito, o sea, o lo abusaron porque ella lo buscó, o lo asesinaron porque ella se metió en malos pasos, o en caso del victimario, se empieza a juzgar como un sociópata y puede que detrás esté protegiendo a alguien. Entonces, eso es lo más importante para preservar la confidencialidad, o sea, ir en contra del hecho, está bien, no asesinatos, no homicidios, prevenir el suicidio, pero no juzgar a los actores de ese hecho porque no se conoce el contexto. Muy bien, Mauricio, agradecemos la participación en este espacio. Mario, muchas gracias por la invitación. Muy amable, Mauricio Castaño, presidente de la Asociación Colombiana de Psiquiatría. Sandra, tareas, recomendaciones, ¿qué hacer, cómo solucionar? No es necesario coger a la gente en momentos de duelo y hacerla sentir vulnerable. Déjenlos quietecitos. Los periodistas también sienten, ya los dijeron mis compañeros. Sean generosos con ustedes mismos. Tómense el tiempo de tomar distancia y mirar si la situación la están cubriendo de una forma que también los protege. Sandra, muchas gracias. A ustedes. Sandra Milena Agudelo, profesora investigadora senior del Instituto de Salud Pública de la Universidad Javeriana, donde también se desempeña como salubrista. Muchas gracias a todo nuestro panel de lujo que nos ha acompañado en esta mañana. Y a todos los demás televidentes del Canal 1, también muchas gracias porque nos acompañan semana a semana. Recuerden que tenemos una cita todos los sábados a las 7 en punto de la mañana para hablar de los temas que ustedes nos proponen. Prográmense con nosotros. Mientras pueden escribirnos o enviar los videos desde la página web canal1.com.co o al correo defensor@canal1.com.co. Recuerden que inquietudes, propuestas, dudas, recomendaciones mueven nuestra televisión, porque nosotros somos uno libre como tú.
Soy Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1. Nos vemos el próximo sábado, Dios mediante. Feliz fin de semana.